tardes a todos. Es un placer para mí, como jefe del Departamento de Historia, volver a inaugurar la Cátedra Germán Colmenares modelo presencial. Llevamos ya 1 año y medio, casi 2, haciendo Cátedra Germán Colmenares, pero de manera virtual. Entonces es la primera vez en 2 años y más que se va a desarrollar por primera vez la Cátedra Germán Colmenares presencial, aquí en el Auditorio Germán Colmenares, donde pertenece precisamente la cátedra. Entonces, muchas gracias por estar presentes en la tarde de hoy, jueves 30 de junio del año 2022. Iniciaremos entonces estas nuevas sesiones de la Cátedra Germán Colmenares presenciales con la presentación de la doctora Carmen Cecilia Muñoz, que es profesora social del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, directora del Grupo Nación, Cultura y Memoria, además nuestra representante en credenciales también, ¿no? Carmen Cecilia Muñoz estudió Artes Plásticas en el Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali, es licenciada en Filosofía de la Universidad del Valle, magíster en Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, España, magíster en Nuevas Tecnologías e Intervenciones de la Conservación, Restauración de Material Etnográfico de la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Historia de la Universidad de Córdoba, España. La presentación de Carmen Cecilia hoy se titula La historia cultural y el estudio del coleccionismo, 2 estudios de caso, España y Colombia, que forman parte de la tesis doctoral que precisamente el año pasado presentó en la Universidad de Córdoba, que se titula España y la proyección de una imagen nacional en una época de crisis. Las exposiciones históricas del 4º centenario de descubrimiento de América, Madrid, 1892. Es un gusto entonces tenerlos esta tarde presentes aquí, en el Auditorio Germán Colmenares. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y saber que estoy inaugurando esta nueva serie presencial, pues me da mucho gusto porque a pesar de que le sacamos provecho a la virtualidad, o sea, realmente hubo muchas conferencias, muchas actividades, pues nos estaba haciendo falta el vernos cara a cara, tiene otra connotación y yo creo que esto es muy importante y ojalá pues se sigan haciendo también más actividades en la universidad, no solo la Cátedra Germán Colmenares, sino presentación, por ejemplo, de trabajos de grado, algunas cosas que tenemos como en mente en el grupo, para volvernos a encontrar, volvernos a sentir la presencia del otro, que es tan importante. Bueno, entonces, ¿de dónde parte el interés por el coleccionismo? La tesis doctoral, en principio, no pensaba que iba a trabajar algo sobre el coleccionismo, porque era precisamente la participación de España en las exposiciones históricas que se llevaron a cabo en 1892 con motivo de la conmemoración del 4º centenario del por entonces descubrimiento, del que se denominaba descubrimiento de América. Sin embargo, allí me di cuenta que uno de los grandes apartados de la participación correspondía a coleccionistas particulares. Entonces, allí un capítulo de mi tesis es sobre la participación de los coleccionistas particulares en esa exposición. Y detrás de eso, pues me pregunto sobre qué imaginarios querían representar y hacia dónde se proyectaba esa participación en el conjunto de la construcción de la identidad nacional a finales del siglo XIX en España, una época de crisis para la nación española. Recién se había separado, digamos, estaba en el proceso de reforzar los lazos con sus antiguas colonias y estaba en veremos lo que tenía que ver con Cuba y sobre todo con Cuba y también tenía con Filipinas, digamos, ahí era una relación ambigua, digamos, y estaba inestable. Entonces era un momento de mucha crisis para la nación española. ¿Por qué puse 2 casos? Uno es ese y el otro quiero ya, a partir precisamente de la tesis doctoral me surge la idea de ¿por qué no investigar también el coleccionismo? Me di cuenta que era un tema supremamente importante y que en la región no lo hemos investigado, para Cali tampoco, y en Colombia hay muy pocos estudios sobre el coleccionismo.
Entonces empiezo a acercarme desde el año pasado al coleccionismo de arte colonial en Cali a mediados del siglo XX. Entonces llevo adelantado algo de investigación en ese aspecto y dije, no, pues voy a unir los dos para ver, sobre todo porque quiero que esta charla sea, pensando que aquí la mayor parte son estudiantes, recién egresados, como para abrir nuevas posibilidades de investigación. Entonces voy primero a abordar la parte teórico-metodológica y por qué la historia cultural fue la que realmente me dio las herramientas para poder acercarme a esta problemática, y en la práctica los dos casos puntuales. Entonces, yo puedo hacer esto aquí, vamos a ver cómo me va. Listo. Bueno, entonces, entonces la primera parte, pues, la tesis ya la nombró el profe Murgueitio, es España y la proyección nacional de una imagen, de imagen nacional en época de crisis. Bueno, pero el capítulo, pues, me dedico es a la participación en esa exposición de los coleccionistas particulares. Y el segundo, el caso de Cali. Bueno, hay mucha bibliografía, pero digamos que aquí he colocado como la principal, como la que podríamos tener si alguien quiere enfrentar el estudio del coleccionismo. Puse en primer lugar un autor del siglo XIX español, que, digamos, no es un historiador, realmente es alguien interesado por escribir cosas sobre la vida en España, y el título es Ropavejeros, Anticuarios y Coleccionistas. El autor se llama Romualdo Nogués, y precisamente se publica en 1890. Pues digamos que este texto fue para mí fundamental para contextualizar el ambiente del coleccionismo en España en siglo XIX. Y a través de él empecé a ver que era un campo supremamente rico, que había mucho coleccionismo. Digamos, la práctica del coleccionismo en España en siglo XIX es muy notoria, y la vamos a ver precisamente cómo se refleja por primera vez en una exposición de gran envergadura como la Exposición Histórico Europea. Luego encontramos otros textos que, si bien es cierto, de Van Scholz no es alemán, pero él se dedica más a las cámaras de maravillas. Entonces es interesante porque igual es ese antecedente sobre el coleccionismo. No existía como el término coleccionismo, sino esas cámaras de maravillas que intentaban recoger lo exótico, lo otro, lo que no me pertenecía a mí, y era, digamos, como curiosidad, ameritaba tenerlo y organizar. Hemos visto grabados a lo mejor donde son estas piezas llenas de techo a piso y de extremo a extremo, con cantidad de frascos con fetos, por ejemplo, de animales, cosas traídas en Europa, traídas del África, traídas de Oriente, traídas de América. Entonces es sobre todo para traer al otro. No es lo mismo el coleccionismo. El coleccionismo surge desde finales del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, salen las colecciones de las grandes casas reales y se vuelven públicas, y a la vez se empieza a catalogar, a inventariar, a clasificar, y empieza ese gusto por tener también en casas colecciones de pintura, escultura, artes decorativas. Entonces a eso ya en siglo XIX ya le llamamos coleccionismo, porque es un coleccionismo particular, no es ni el de las casas reales ni el de los gabinetes de curiosidades y de maravillas. Un autor súper importante es Christophe Pommier. Entonces allí tengo 1, 2, 3, 4 textos. Todos, bueno, el primero lo hago leer mucho en mis cursos, es Historia Cultural, Historia de los Semióforos, y hace parte de un capítulo de un libro que es sobre la historia cultural. Es muy importante porque este autor nos ofrece un concepto, semióforos. En resumidas cuentas, cuando él habla de semióforos, quiere decir que, si bien es cierto, en el siglo XIX, en los museos, se dedicaban a la forma, a conocer las pinturas, las esculturas por lo que
físicamente, digamos, en su composición eran, qué tipo de óleo, qué tipo de tela, cómo era la pincelada, los colores, medían, bueno, hacían toda una catalogación en cuanto a la forma. Y había un método que se llamaba el método del conocedor, que era a partir de los pequeños detalles de las obras, es decir, supongamos en un pintor, cómo reconocer que las pinturas en las casas reales y en la nobleza no estaban con ficha técnica, estaban en los salones, salen a los museos, entonces surge la necesidad de esa identificación. Entonces, a la par, en los métodos de la historia del arte está el método del conocedor, que se dedica a identificar, a catalogar y clasificar por esos pequeños detalles obras que en principio no tienen autor. Entonces, a partir del siglo XIX tenemos las historias de los estilos, por ejemplo. Entonces, barroco, rococó, no es que en la época se llamaban, estamos en el barroco, estamos en el rococó, es en el siglo XIX, en ese afán de catalogar, y para nosotros en historia sería el surgimiento de los archivos. Entonces, lo mismo que se está haciendo en los archivos, yo siempre les hablo en las clases, está sucediendo a la par en la historia del arte. En lugares de memoria, archivos, lugares de memoria, museos, bibliotecas. Entonces, Cristo Pomia nos habla de que los objetos, cualquier objeto que ustedes se imaginan, fue visto en el siglo XIX más por la forma. Luego viene el estructuralismo, la semiótica, y entonces se lo analiza es como un texto, como un discurso. Entonces hay que identificar sus partes para ver que como texto, entre comillas, cuál es el discurso que está implícito. Y Pomian dice, no, ¿qué hemos hecho? Hemos separado. Forma la abandonamos. Y ahora queremos solo interpretar los significados. Él dice, sin saber de su forma, no podemos hacer interpretación de significados. O sea, si no sé de qué lienzo utilizó el pintor, dónde lo compró, había mercado de obras de arte, cómo era el taller del artista, cuáles eran los pigmentos que utilizó, por ejemplo, y que físicamente cómo es su pincelada, cómo talla la escultura, es fundida en bronce, es de mármol de Carrara, bueno, en fin. Entonces él dice, no empecemos a interpretar si no tenemos claro la forma. Entonces por eso es semio, de semiología, semiótica, y foros de forma. Entonces ese concepto une, ese es el aporte de Cristo Pomia. En el caso de las colecciones, tocaría mirar el proceso de la vida del objeto, desde que cumplió una función, por ejemplo, en la casa, una máquina de coser, era de mi tatarabuela, de mi abuela, y entonces servía para la función de la costura. Luego se guardó, ya no llegaron las máquinas eléctricas, bueno, entonces se guardó, pero estaba en la casa. Y luego pasan un tiempo y dice, ¿por qué no la llevamos al museo de la ciudad? Y de paso está asociada a una familia. Bueno, entonces ya empieza a tener otras connotaciones. Entonces él dice que en la colección toca mirar el proceso, la vida de los objetos. Una moneda que le pertenece a alguien en una colección fue una moneda que en principio tuvo una función, que circuló. Luego estuvo en un almacén donde la vendían, por ejemplo. Luego viene un coleccionista importante y que le faltaba precisamente esa moneda y entonces la adquiere. Y detrás de eso está toda la mentalidad del coleccionista con respecto a cómo conseguir las cosas que le llaman la atención por X o Y motivo. Entonces, digamos que este autor es muy importante, y además también porque él siempre, cuando habla de los coleccionistas, habla de que, y de los objetos, del patrimonio, por ejemplo, que una cosa es lo visible, lo que todos podemos ver, lo que podemos analizar, y otra es lo invisible, que sería lo que tiene que ver con sus significados, que es de alguna manera lo que nosotros queremos en estas investigaciones, es después de observar, analizar las colecciones, es qué intereses políticos, ideológicos, de estatus hay en el colector. Otro autor es, bueno, este libro del objeto marginal, estos artículos en el sistema de los objetos de Baudrillard, hace énfasis en cómo, en la mente, cómo este colector no actúa de manera arbitraria, de alguna manera es programado y nos va
a ir preparando para lo que dice Benjamin, que tiene que ver con que el coleccionismo se tiene que investigar desde el punto de vista de la historia intelectual. Es decir, detrás de todo coleccionista hay un método, una programación, un énfasis, el hecho mismo de organizar y de identificar, seleccionar, no es gratuito en todos los niveles, siempre hay un grado de planeación. Bueno, y Pierre Nora, pues Pierre Nora porque nos ayuda a entender que toda colección es un lugar de memoria. Un lugar de memoria, en este caso lo vamos a analizar desde una nación, en sus coleccionistas particulares, cómo están insertas esas memorias particulares en la construcción de una identidad nacional y una memoria nacional, y no son ajenas. Y en el caso de Cali, igual, digamos, aunque faltan investigaciones sobre este campo del coleccionismo de arte colonial, está hablando sobre una época de mediados del siglo XX en Cali, los intereses que había, los españoles especialmente que llegaron a América y a Colombia a hacer inventario, catalogación de obras, en el caso de Cali, Santiago Sebastián, el profe Santiago Sebastián español, entonces digamos que a él le debemos que tener registros al menos de nombres, de obras, y ya les explicaré más o menos cómo empezó el interés que tengo por ahí. Bueno, entonces, sigamos. Bueno, estas son frases de algunos de los autores que estaban mencionados en principio, pero digamos que de aquí no puedo leer todo muy bien, pero las seleccioné porque precisamente dan cuenta del trabajo que hay detrás de quien colecta. No es algo arbitrario, hay método. Hay, en el caso de Nogués en 1890 dice, pues coleccionando con inteligencia y método nunca se pierde el capital. Los poderosos deben hacerlo, ya que no por otra causa, por ostentación y para proteger a los artistas, contribuyendo a la gloria de la patria. Hasta los avaros, si aprovechan las ocasiones de comprar a tiempo las joyas que otros con menos gusto y menos dinero no pueden adquirir, se enriquecen. Nadie nace enseñado. Los principios en coleccionar, como en todo, son difíciles. Se comienza por adquirir objetos malos, rara vez buenos, dudándose si valen lo que cuestan. Al comprar unos con otros se aquilata el gusto, y lo que antes encantaba, después horroriza. Como las colecciones valen más por la calidad que por la cantidad, el mayor número de objetos no da al coleccionista importancia de entendido. Digamos, si uno analiza eso, cada frase está dando pautas para, desde la historia cultural, poder entender los imaginarios que hay detrás de la práctica del coleccionismo, lo que se representa en las colecciones y la práctica en sí. La práctica en sí no es algo que se aprende en una universidad o alguien te enseña, sino que es un tipo de práctica que con la experiencia, el ensayo y el error se va afinando, y en cada caso es de manera particular. Este es de Pomian. Las colecciones son instituciones coextensivas al hombre en el tiempo y en el espacio, producto de un comportamiento sui generis que consiste precisamente en formar colecciones, cuyo principal papel, en el que se injertan todos los demás, es el vínculo entre lo visible, entre lo invisible y lo visible. Esto de tiempo y espacio es muy importante porque no es lo mismo hacer, por ejemplo, el acercamiento que hice a finales del siglo XIX en España de coleccionistas particulares que en Cali a mediados del siglo XX, están inscritas en contextos específicos. También de Pomian, una historia del coleccionismo debería ser una historia autónoma, concentrada en los objetos portadores de significado, los semióforos, en su producción, en su circulación y en su consumo. Como historia que es de la producción de semióforos, se relaciona además con la historia del arte, de las ciencias y de la historia, situada en la encrucijada de varios caminos como una de las direcciones privilegiadas de la historia cultural. Entonces, esta frase es la que, digamos, este autor es el que me ayudó a definir definitivamente, es un estudio muy claro dentro de la historia cultural. Sigamos, por favor. Ay, soy yo. Aquí he sacado algunas cosas que el coleccionismo como práctica cultural
Bueno, en primer lugar, un dato, la antropología tiene que ver mucho con el coleccionismo. Entonces, ¿por qué? Porque aquí no se trata de los coleccionistas de arte. Es más allá de las bellas artes, más allá de la historia del arte, de la alta cultura. Digamos, los coleccionistas pueden coleccionar lo que quieran, lo que quieran. Aquí tenemos un caso muy particular en Cali que está por estudiar y afortunadamente el coleccionista está vivo. Hugo Suárez, Cali Museo de la Cinematografía. Él es un ejemplo de cómo, él nos cuenta cómo empezó, cómo fue configurando su línea, en principio no tenía claro, pero ahora es un especialista que nos da cátedra sobre coleccionar, sobre cómo organizar colecciones. Entonces, digamos que y no tiene que ver con historia del arte, tiene que ver con el mundo de la cinematografía. Y afortunadamente pues del departamento están haciendo pasantías allá para la catalogación de los objetos. Bueno, voy a leer simplemente algunas cosas acá abajo. ¿Qué podríamos investigar? Entonces, es tan amplio. Historia de la práctica del coleccionismo. Entonces podríamos decir cómo se coleccionaba, por ejemplo, en Cali, en contextos específicos, a finales del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX, hoy, ¿qué ha variado? Seguimos coleccionando lo mismo, los intereses han cambiado, los gustos han cambiado. Hablamos de prestigio y estatus. ¿Los coleccionistas buscan lo mismo en España y aquí en Colombia? ¿O es diferente? Entonces, es la historia de la práctica ubicada en contextos específicos. El coleccionista como tal, por ejemplo, Hugo Suárez, ¿cuál es su trayectoria? ¿Estudió algo? ¿Cuál fue su primer contacto con un objeto que le dio pie para decir quiero seguir adquiriendo objetos de este tipo? Las colecciones como tal, su naturaleza, su proceso de conformación, es decir, no me interesa Cali Museo de la Cinematografía, sino las colecciones de proyectores. Y entonces las colecciones de proyectores busco en Cali, busco en un museo en México, en Francia, y entonces me interesa es cómo los procesos de colección de este tipo de objetos. La reconstrucción del gusto de sus propietarios. Entonces, ¿qué gustos se privilegiaron en ciertas épocas y determinados grupos sociales diferentes a otros? Entonces, eso también se podría, digamos, estudiar. El mercado de artes y antigüedades. No existe coleccionismo sin hablar de ese mercado de artes y antigüedades. La manera como están dispuestos los objetos. A partir de fotografías, yo ya les traeré acá, podemos ver cómo era la disposición según las pautas del buen gusto de finales del siglo XIX, muy diferente a las pautas de composición y de buen gusto que nosotros tenemos hoy en día. Y eso significaba ciertas pautas para organizar los objetos. Los archivos que generan. Para historiadores es fundamental. Entonces, detrás de toda colección hay archivo. Hay donaciones, hay documentos de compra, hay fotografías, hay fichas, digamos, se podría hacer como en el caso de artistas, por ejemplo, que son a la vez coleccionistas y tienen archivo como de todo el proceso de compra y donación de objetos. Las redes de conocimiento y sociabilidades. Entonces dice uno aquí, ay, a mí, yo estaba interesada por lo de las sociabilidades con Gilberto Loaiza y todo eso. Pues mire que aquí podría haber un tema de investigación tomando la práctica del coleccionismo, pero entonces ya los círculos de conocimiento, las redes, quienes eran amigos, con quién intercambiaban objetos. Entonces, este tema también. La vinculación de los coleccionistas con la academia o las instituciones gubernamentales. Las exposiciones en las que han participado los objetos. ¿Por qué? Una cosa es que estén en el ámbito privado y otra es que salgan, como lo vamos a ver ahora, al ámbito público. Entonces, esa colección privada se descontextualiza nuevamente, retomamos a Pomvilla, y adquieren otro significado semióforos, en este caso
semióforos eran cuando estaban en la sala, en el recibidor, en lo que quiera. Luego pasan a una exposición y se resignifican. Entonces allí vemos cómo ese término de semióforos nos viene muy bien. Y los receptores, algo que está muy vigente hoy en día, los estudios de la recepción del público. Entonces, tanto para las colecciones privadas, que son de un ámbito estrecho, digamos, quienes pueden ir a observar eso, y en las colecciones públicas. En todo caso, este fenómeno del coleccionismo, de la práctica del coleccionismo, es pluridimensional. Entonces, desde la historia económica, desde la historia social, desde la historia del arte, desde la historia cultural. En mi caso, hago más énfasis en su relación con otras problemáticas relacionadas con lo que ellas mismas representan en un contexto determinado y con los imaginarios que proyectan y contribuyen a reforzar. El coleccionismo particular en la Exposición Histórico Europea de Madrid de 1892. Contribuyen estos coleccionistas particulares a reforzar un imaginario como una línea de tiempo entre los reyes católicos, o sea, el momento del descubrimiento de América, del encuentro con este nuevo mundo, y los soberanos del siglo XIX. Es decir, hubo paréntesis, hubo grandes, ya España en siglo XIX no es lo que era hasta el siglo XVIII y hay crisis. Pero entonces toda la exposición está enfocada a buscar la genealogía, no dejar que se pierda esa línea de tiempo, y los coleccionistas en este caso cumplen un papel fundamental. Este es el edificio que es la Biblioteca Nacional hoy en día. En esta biblioteca, vamos a ver si eso está aquí. Entonces, este es el piso bajo, allá no es primer piso, el piso bajo. Aquí estaba Marina y Guerra, los ministerios de Marina y Guerra en la exposición. En este piso estaba la exposición histórico-americana y en el otro la exposición histórico-europea, como para que nos ubiquemos un poco. Bueno, he colocado pues más grande el plano de la exposición histórico-europea para indicarles simplemente más o menos, porque toda esta ala la ocuparon los coleccionistas particulares. Digamos que de las 27 salas, 12 completas y otras 3 compartidas fue de coleccionistas particulares. El resto estaba la Casa Real, estaba los museos nacionales, los museos provinciales, la iglesia, pero si comparamos proporción, pues es mucho mayor en porcentaje la participación de los coleccionistas particulares. Entonces, es toda esta ala y parte de algunas de estas salas. Bueno, entonces, ¿quiénes participaron en esta exposición? Nobles, eruditos y profesionales liberales de la España decimonónica. Dentro de los nobles, imposible no mencionar a la Diputación de la Grandeza, que era una corporación que precisamente agrupaba de manera legal a los nobles de España, y lo podemos encontrar como Diputación de la Grandeza, los Grandes de España. Luego les hablo un poquito como de esa corporación, y las exposiciones de arte retrospectivo. Hablaré de eso primero un poco, luego de la nueva burguesía, que son aquellos nuevos miembros, digamos, miembros de la sociedad que quieren, los primeros ya tienen estatus. Ya tienen estatus y se saben poseedores de un patrimonio que fue heredado y que lo que ellos los están haciendo es alimentándolo más, pero ya eso les da pie para decir que son descendientes que vienen en línea directa de los reyes católicos y que acumulan un gran patrimonio que representa a España y sobre todo el pasado glorioso de España. Más si esa exposición, como tenía que ver con el descubrimiento de América, pues la recomendación que hacían eran que los objetos que se enviaran estuvieran inscritos entre el siglo XV, XVI y XVII.
digamos, no pedían del siglo XVIII ni tampoco del siglo XIX, sino inscritos en prácticamente la época, la Edad Moderna, y sobre todo en lo relacionado con el Imperio Español. Desde esa perspectiva, entonces, digamos que ellos no buscaban un reconocimiento, ya tenían un estatus y era reforzar un imaginario. Su papel era más reforzar un imaginario para demostrar que España poseía fuertes bases en historia, historia del arte, historia en los objetos. O sea, entonces encontramos mobiliario, espadas, armas, pinturas, bueno, sobre todo de motivos religiosos, pero inscritas en esa temporalidad. La nueva burguesía empieza a adquirir con el dinero que le da el estatus que quiere lograr y emular de alguna manera a esta nobleza, empieza a adquirir. ¿Cuál es la importancia de esta burguesía? Que a falta de no tener heredado patrimonio, empieza a comprar, y sobre todo empieza a comprar pinturas de artistas contemporáneos de la época. Son muy importantes porque hay estudios sobre el papel que estos coleccionistas desempeñaron en lo que se empieza a llamar arte español a finales del siglo XIX, como nosotros vemos, por ejemplo, las marcas país. En este caso, para España, el arte español, y luego a finales del siglo XIX y principios del XX, lo que es los toros, el flamenco, digamos, son elementos que se vuelven como marcas, como señales, como representativos, invisibilizando, obvio, otras cosas. Entonces, a la nueva burguesía le debemos un poco, o sea, se le debe eso de querer armar como una pinacoteca con los artistas que podían ir conformando lo que se llama arte español. Luego traigo otro caso, Nicolás Duque, que es un sastre de Segovia, y participa en la exposición con una gran colección de llaves, bueno, todo lo que ustedes imaginan, que no es ni las grandes obras, no ha heredado nada, ni tampoco puede comprar pinturas ni esculturas del siglo XIX, pero sí ha coleccionado herrajes en general, y ocupa en la exposición un lugar importante y llama muchísimo la atención. Otra cosa que me llamó la atención, o sea, nunca me había acercado yo al coleccionismo. En este capítulo dije, no es tan fácil, porque identificar y diferenciar quiénes están, es más, participaron entre 350 y 400 expositores coleccionistas particulares. Son una cantidad impresionante. Y empiezo a identificar pocos, pero nombres de mujeres. Entonces las saco aparte y empiezo a ver qué puede unir a estas mujeres. Entonces encuentro una frase en la prensa que decía: la noble consorte y el sentimiento artístico. En esa frase yo dije, aquí está, por aquí es la cosa. Entonces, claro, el papel de la mujer en la configuración de las colecciones, sobre todo de la nobleza y luego de esta burguesía, porque serían parte de la responsabilidad estaba en ellas, en seleccionar qué pinturas, digamos, ocuparon un papel muy importante en la definición de las colecciones. Y al final, pues digamos que haré unas conclusiones sobre la importancia que tuvieron en la configuración de este imaginario de grandeza de la monarquía española para unir la nación en época de crisis. Las fuentes, pues, fueron muy variadas, desde los catálogos, los libros que se escribieron sobre la exposición, las fotografías que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional, y en el caso de las coleccionistas particulares, son mejor realizadas las fichas de catalogación que las de los Casa Real, de los museos, porque digamos los museos mandan el listado y una breve descripción. En cambio, el coleccionista particular ha recorrido mucho para poder describir mejor su pieza, la conoce muy bien. Entonces esos catálogos son muy llamativos. Bueno, aquí les traigo lo de la Diputación de la Grandeza. Entonces, bueno, fue creada en 1815. Bueno, ahí están algunos datos, he colocado en negrilla, pues que se los conoce como los grandes de España, y al final hay una
pues digamos, lo tengo allí como una reflexión que hago sobre que su actuación en el ámbito cultural fue bastante considerable, sobre todo a finales del siglo XIX, especialmente en la promoción, organización y realización de exposiciones de arte retrospectivo que jugarán un papel clave tanto en la creación de nuevas narrativas identitarias para la interpretación de sus colecciones particulares como en el impacto de sus discursos museográficos en el ámbito social. Bueno, aquí simplemente les hago esta imagen, es como para mirar, una cosa es la casa, entonces este es un coleccionista particular y aquí pues lo que miremos pues digamos las pautas de buen gusto eran no dejar espacio vacío, el horror al vacío. Entonces, en todo, y ahora es todo lo contrario, ¿no? La pared, dos cosas máximos. Y una exposición muchas veces ve uno, una pared, un cuadro, la pared es inmensa y el cuadro es pequeñito acá, una serie de cuadros pequeñitos, pero nada que obstaculice o que interfiera mi observación. Eran otros tiempos y eso estaba muy bien visto, eso era buen gusto y eso era tener las mínimas reglas de composición, es decir, lo circular junto, armar triángulos, armar círculos, rectángulos en las paredes y superponer igual. Y las exposiciones de antigüedades, porque sería imposible entender la participación de estos coleccionistas porque ellos ya tenían un capital simbólico, un bagaje cultural, es decir, ya tenían experiencia y habían participado y organizado exposiciones que en el siglo XIX se denominaban de arte retrospectivo, o sea, que tengo yo de los siglos pasados, en pintura, escultura, y también estaban las artes decorativas. Entonces, ellos participaron, por ejemplo, en 1881 organizaron una exposición en la tesis, ahondo en esa exposición para ver cómo participaron, qué llevaron, dónde se realizó, porque iban ganando experiencia. Participaron también en la exposición universal, es así, en Barcelona, en 1888, y ahora en 1892 en la exposición histórico-europea, que está dentro de las exposiciones históricas. Entonces, todo ese bagaje hace que tengan la experiencia, hayan ya catalogado, tengan experiencia en clasificar y no tengan temor. Bueno, anoto al margen que cuando, aquí está cuando se creó la comisión para gestionar la concurrencia de la nobleza española precisamente, en principio se pensaba llamar al extranjero, a los coleccionistas extranjeros, y resulta que resultó más atractivo para los locales, o sea, para los españoles, que para los extranjeros. Realmente en toda la exposición son contaditos los coleccionistas extranjeros, y si lo hacen más es porque o viven en España o tienen una relación con España, pero no atendieron el llamado. En cambio, los coleccionistas particulares españoles acudieron a este llamado y como era arte retrospectivo que incluye las artes decorativas, no se circunscribieron a pintura y escultura, sino que se sintieron libres de llevar todo tipo de material. Entonces, pues la variedad es impresionante. Bueno, entonces ahora empezamos a ver. No. Listo, aquí. Bueno, lo que les hablaba del gusto, entonces hay unas imágenes que están en muy buena resolución, sobre todo la de ciertos archivos, y hay otras que son de las revistas, que tomé las fotos de la pantalla, o sea, están en red y no salieron tan nítidas, pero bueno, digamos que estas imágenes de la sala nos permiten mirar cómo estaba distribuido entonces miren, por ejemplo, aquí era obvio, hoy no lo haríamos, un Cristo, dos cuadros, formando como una composición. O sea, siempre se tenía presente la composición geométrica, no de la obra, sino con las obras, pinturas, esculturas, relieves y todo, formar figuras. Lo mismo pasaba en las vitrinas. En las vitrinas, sí, aquí no traigo, pero otra de las partes es sobre la participación de Hispanoamérica, de los objetos
prehispánicos, arqueológicos que tenía España. Entonces, en los forros de las vitrinas, la tela, se organizaba, por ejemplo, narigueras en un triángulo, los collares, el pequeñito, luego el que sigue, luego el más grande, o sea, siempre buscando la composición geométrica. Bueno, entonces aquí vamos encontrando nombres, por ejemplo, el Marqués de Casa Torres. Entonces vemos en este caso, así como había la Real Almería en la Casa Real, también en la nobleza conservaba espadas, conservaba, bueno, todo el andamiaje que tiene que ver con la caballería, y estuvo muy presente en la exposición. Aquí, por ejemplo, he señalado el nombre de los objetos que están en las salas. La sala no era de un solo coleccionista particular, sino que estaban varios coleccionistas particulares. Entonces, digamos, yo no llegué hasta allá a identificar, por ejemplo, aquí de quién era este cuadro, y todo eso sería un trabajo mucho más exhaustivo, pero afortunadamente están las fotografías, y con los catálogos podríamos coger solo una sala y obra por obra identificar a quién le pertenecía. Pero lo importante que aquí se ve es que lo que llevaron tiene que ver con historia, lo histórico predominó, lo que tenía que ver con la religión católica y lo que tenía que ver con la guerra. Digamos, fueron tres elementos que daban a entender que el imaginario se sustentaba en esos aspectos. La época gloriosa de España estaba ligada a ellos y se querían traer al presente, a actualizarlos. Actualizarlos, ¿qué quiere decir? En la memoria, en el espectador, volver a traer eso que tal vez no conocía, que tal vez había olvidado, pero que le ayudaba a… el español de finales del siglo XIX, digamos que se sentía en general mal, pobre respecto a Europa, y digamos que esto de alguna manera contribuía a alzar el ánimo, a decir, bueno, miren todo lo que… Y fue un momento muy, muy importante para la patrimonialización del pasado glorioso de España. Patrimonialización en el sentido de que muchas de estas colecciones luego a finales del siglo XIX, principios del XX, se convierten en museos particulares, es decir, entran a formar, así sean privados, pero parte del patrimonio registrado de España. Entonces, esta exposición cumple un papel muy importante en la patrimonialización del pasado glorioso de los relacionado con los siglos XV, XVI y XVII. Muchos objetos serán donados después de la exposición a museos y después se convertirán muchos de ellos en museos individuales. Entonces, reforzarán los ya existentes y se conformarán nuevos museos. Pues es un elemento muy importante para la historia de España. Entonces, ahora la nueva burguesía y esa ampliación del repertorio, entre los aspectos que caracterizan el trasfondo cultural de la conformación de colecciones en la España decimonónica están los ideales de un sector de la burguesía de adquirir prestigio social. Prestigio al que se podía llegar de tres maneras: por la prosperidad económica, el poder político o el nivel educativo. Y para adquirir colecciones se necesitaba tener dinero, se necesitaba tener poder político en el sentido de los contactos y las conexiones, y nivel educativo para poder distinguir o poder tener elementos para la selección. Lo que la nobleza ya, digamos, de alguna manera lo tenía en su bagaje, en su capital simbólico. O sea, ya había nacido con eso y no le tocaba asimilar como algo nuevo esas colecciones. Bueno, entonces aquí puse ya, para ir como mirando cómo va la variedad de los nombres de personas que estaban aquí, y entonces miren que ya se empiezan nombres de mujeres: Dolores Muñoz Arnaú, Antonio Benayas, María Ana Amérigo. Entonces, eso fue lo que hice yo en todas las salas, empezar a identificar los nombres de las mujeres
porque me di cuenta que tampoco eran 5 ni eran 10, digamos que eran más o menos unas 30. Y los datos no son exactos porque el catálogo te ofrece un número. Si vas a los catálogos particulares y buscas con detalle, te ofrecen más. Las noticias de prensa a veces aparecían nombres que no los había visto ni en uno ni en el otro. Entonces, digamos que fue muy alta la participación de los coleccionistas particulares y de las mujeres. Este, por ejemplo, es un caso de un arquitecto, historiador, escritor y coleccionista que pertenece a esa nueva burguesía y participa en la exposición. Entonces dice que allí en esta sala, no todo era de él, pero sí se deduce que ese monetario hispánico estaba en una pues, de las vitrinas o de los muebles. Entonces, muchísimos ejemplos tenemos de estos nuevos burgueses y el que me interesó mucho porque me pareció fuera de lo común, ninguno es igual a él, es Nicolás Duque, el sastre coleccionista, y miren el espacio que ocupó su instalación, o sea, no es menor. Entonces están todos sus herrajes, llaves y otra cosa, se habla de que su catálogo era de los mejores, el más completo, se perdió y que estaba acompañado de fotografías. Sin embargo, la prensa hace en Rastreando Prensa aparecen datos de descripción de parte de las colecciones. Entonces, no es ni noble, no es de la burguesía, pero es otro tipo de coleccionista de estos que hoy sí vemos más, que es algo, no importa que no sea valioso en el sentido de que no le cuesta mucho, sino que va adquiriendo con poco dinero o a veces ni siquiera lo compra, sino que la gente deja cosas y él va recogiendo. Entonces me pareció muy interesante que ni siquiera es nobles y burgueses, sino también ni profesionales liberales, sino otro tipo de personas que tienen muy arraigada la práctica del coleccionismo. Bueno, aquí traigo notas de prensa sobre la noble consorte y el sentimiento artístico. Entonces en la prensa empiezan a aparecer datos sobre quienes participaban en la exposición y aquí simplemente he señalado como esto en rojo, pues hablan sobre la exposición, pero mire, dice… habremos de encarecer lo mucho que han hecho varias distinguidas damas, dignísimamente presididas por su majestad la reina regente, princesa ilustre, que, si por sus virtudes es modelo y admiración de todos, merece el más alto concepto por el sentimiento artístico que, emanado de todos sus actos, la envuelve en una verdadera aureola de buen gusto, de jurado gusto, perdón. Entonces, digamos que se empiezan esos comentarios de prensa a distinguir a la mujer como aquella que tiene como por naturaleza una inclinación del buen gusto, de la composición, que el hombre coleccionista sin ella pues no hubiera podido, es algo así como se decía, detrás de un excelente coleccionista pues está una mujer que estaba apoyando la decisión. Entonces miren cómo si alguien quiere desde la perspectiva de género, también podemos hacer investigaciones, el papel de las mujeres en la conformación de las colecciones. Bueno, y esta referencia acá abajo, por ejemplo, que siguen fielmente las huellas de la española Ana de Austria, que tuvo principal parte en el renacimiento de la afición a las antigüedades, iniciado durante su regencia en Francia. Entonces, como por ahí podíamos también hacer como una línea de la importancia que tuvieron las mujeres coleccionistas. Bueno, aquí traigo esta sala porque aquí ya mencionan que en esta sala están hombres coleccionistas, pero también están mujeres. Entonces, aquí van apareciendo nombres de… por lo general se hace referencia a que llevaron de ellas abanicos, cosas como más asociadas a lo femenino, mobiliario, cofres y todas estas cosas. Bueno, en esta parte, digamos que haría como estas conclusiones. Hace referencia entre
el coleccionismo, se hace diferencia entre el coleccionismo nobiliario de larga tradición y que establece esa línea de tiempo del practicado por la emergente burguesía y los otros, pero el que realmente le pone el toque para esa línea de tiempo del imaginario del pasado glorioso de España, pues son los coleccionistas que pertenecían a la nobleza. Para el caso de la exposición histórica europea, los coleccionistas cumplieron dos propósitos íntimamente relacionados. El que persigue el colector, cuál es el mostrar un estatus ante un círculo social, o sea, lo tenían, pero también, ¿por qué no compartirlo y también mostrar? Igual entre ellos había competencia, qué tengo y qué tiene el otro y qué me falta a mí, pero también su instrumentalización por parte de los organizadores del evento, que encontraron en su desbordada e inesperada respuesta una oportunidad de mostrar a propios y extraños las profundas bases del legado patrimonial que, aunque particular, es reflejo de una larga tradición arraigada en la valoración de la historia y las expresiones artísticas como símbolo de civilización en un siglo de profundas transformaciones y guerras que alimentaron el expolio artístico e impulsaron el tráfico de obras de arte y antigüedades. Fomentaron el reconocimiento en la España finisecular de un legado patrimonial fuertemente arraigado en un imaginario que exalta a una nación con conciencia imperial, que es distinto a imperial, es conciencia imperial, con un significado que vincula la actualización de un pasado glorioso con la noción de progreso que caracteriza la modernidad. Proyección de una España que basa su modernidad en los pilares del arte y la historia. Influirá en el auge de estudios y donaciones que promovieron la creación de museos y la creación de nuevos, especialmente de carácter privado. Aspectos que permiten medir este fenómeno como un elemento clave en la toma de conciencia del valor del patrimonio cultural mueble entre finales del siglo XIX y principios del XX y sus procesos de patrimonialización nacional. Pues no está concluida esta investigación, pero está muy interesante y pues no me quedé con las ganas de traerles hasta dónde voy. Digamos más o menos cómo va la cosa. Es el coleccionismo del patrimonio cultural mueble de carácter religioso en Santiago de Cali. Encuentro que aquí es entre el prestigio particular como la característica y su musealización. Bueno, hay unos antecedentes, pero no de investigaciones sobre coleccionismo, sino sobre información que nos sirve, el insumo, digámoslo así. Entonces, el inventario de los bienes muebles de Santiago de Cali ahora se está haciendo nuevamente, se está actualizando muy bien, porque han aparecido nuevas cosas, hay que ver qué falta, instituciones que no se lograron inventariar en esa época. El libro que escribimos con Carlos Mario y Erika sobre el patrimonio mueble. La tesis de Jorge Rodríguez sobre el Museo del Chato Buenaventura, que es el museo particular más notorio, el único de la primera mitad del siglo XX y mediados. Y los trabajos de Santiago Sebastián, el español que estuvo aquí en la Universidad del Valle y que hizo un estudio sobre la arquitectura colonial en el Valle del Cauca y que dejó registros, inventarios sobre cosas, sobre arte colonial en Tunja, en Cali. Entonces tenemos mucha bibliografía que nos ha ayudado de prensa. Hay una revista que es Magazine Despertar Vallecaucano y está muy bien, como uno lo que tiene que hacer es triangular fuentes, pero como es cosas del Cali viejo, allí nos habla mucho sobre personajes, colecciones, y uno luego va a la prensa, va al archivo y digamos puede corroborar, pero digamos que en principio le da a uno mucha información. Y las bases de arte colonial, o sea que para la investigación ya tenemos que ampliar nuestras fuentes de información, no solo es alguien me decía, me acuerdo en la charla de Buga, que qué hacemos para el estudio del coleccionismo, yo no estaba hablando del coleccionismo, sino no sé qué mencioné, y era que si no tenemos las obras, no, es que o sea, no importa. Ojalá las tuviéramos y las pudiéramos ver, ir a la casa y decir usted tiene eso, pero yo puedo tener acceso a las obras en bases de datos, en información de prensa, en historia oral, digamos, otro tipo de fuentes que me dicen que tenía la hacienda.
en testamentos, qué tenía, qué dejó fulanito de tal. Entonces, puedo hacer investigaciones sobre coleccionismo y no necesariamente tengo que tener la colección del coleccionista particular a la vista, no necesariamente. Igual, como historiadores lo que hacemos es más bien cosas del pasado, entonces como el coleccionismo a mediados del siglo XX. Entonces a lo mejor ya esas colecciones no existen como tales. Bueno, y hay trabajos de cursos que hemos estado haciendo, sobre todo en el Museo de Arte Colonial y Religioso La Merced, pero hay un vacío impresionante. O sea, hay un vacío en investigaciones sobre la práctica del coleccionismo y como lo dije en las primeras diapositivas, no solo es la práctica del coleccionismo, es un coleccionista, la naturaleza por tipología de objetos, desde el mercado de las antigüedades. Y en prensa uno encuentra muchas cosas. Es muy difícil el rastreo porque hay que mirar por ejemplo, quién salió en los periódicos, quién llega y quién sale de Cali. Y resulta que a veces dice, salió fulanito de tal o llegó alguien a vender tal cosa. ¿Y uno qué? Y uno una letra de 2 milímetros. O sea, lo más pequeñito está para lo que es importante para mí, por ejemplo. Bueno, entonces, digamos que ahí se abre un campo. ¿Cómo empecé yo? Lo primero que hice es que yo había visto el álbum del arte colonial de Santiago de Cali, realizado por Santiago Sebastián, el álbum de arte colonial de Tunja, y el de Cali no le tengo la portada porque el que está no tiene la portada original, sino que está empastado y solo está así como en azul. Bueno, pero en ese álbum que hizo para Cali me encuentro con 22 coleccionistas particulares. Unos con nombre y apellido, otros con apellido, o sea que a uno ya le toca es empezar a rastrear, es por familias, identificando nombres concretos, pero creo yo que inicié con pie derecho. Es decir, aquí está una información que me llevó a empezar a ubicar nombres concretos. Entonces, por ejemplo, hay nombres concretos como, miren, institución, Liceo Belalcázar. La familia, pues digamos, tengo que ir a las familias. Iragorri, Otoya, Lago, Arroyo, Rosa de Arboleda, Sofi Arboleda de Vega. Ella murió hace poco, pero ya, bueno, es que trabajó con Santiago Sebastián. Ella y Santiago Sebastián estuvieron en el proceso de la apertura del Museo de Arte Colonial y Religioso La Merced. Ellos hicieron las fichas técnicas de las primeras fichas técnicas que tuvo el museo. Y entonces, y además Santiago Sebastián su ser español, su bagaje y ser profesor en Univalle, diferente a ser profesor ahora, resulta que le abrían las casas de las grandes familias Caicedo y todo. O sea, le fue muy fácil acceder a las colecciones particulares. Las fotos que tenemos son en blanco y negro. ¿Importa? Pues ojalá no fueran a color, pero digamos que me da me da imágenes, me dan nombres. Y eso está muy bien, pero es que él lo pudo hacer con más facilidad que ahora. Ahora son más cerradas, las familias no dejan entrar casi, bueno, y con razón. Hay muchos que dejan entrar y resulta que no iban a investigar o no sé, y luego le avisan a otro y luego le roban, y no, mejor dicho. Entonces son muy celosos porque cada vez adquieren más conciencia de que lo que tienen es, hablando de los valores del patrimonio, hay valor histórico, hay valor el simbólico, no el monetario es el del avalúo, esa es otra cosa, pero el valor histórico y el valor sentimental, bueno, tantos valores que hay alrededor del patrimonio, pues entonces son muy, muy celosos. Bueno, entonces miren, cada coleccionista tiene lámina de obra, entonces ya fue un insumo para poder empezar. Resulta que con la celebración del 4º centenario de la fundación de Cali, no solo tenemos el monumento a Sebastián de Belalcázar, sino también que hubo una exposición. Y en esa exposición hubo de todo, digamos, flores, canastos, bueno, era de todo tipo, pero varias salas estuvieron dedicadas, o a ella acudieron a esa exposición coleccionistas. Entonces, por ejemplo, si alguien lo conoce, sé que he llegado hasta que es de Palmira, pero de ahí
hasta ahora nada más. Donaldo Caballero. Entonces, miren para mí eso es riquísimo en el sentido de identificar repertorios, preguntarse cómo pudo haber conseguido esas obras. Allí están en una sala y no están colgadas, prácticamente están en el piso, algunas las colgó, pero era, digamos, improvisado. No era lo mismo de la exposición histórico europea, aquí era otra cosa. Y aquí están las antigüedades y autógrafos de don Manuel María Buenaventura. Entonces, el famoso museo del Chato Buenaventura, que tenía de todo, monedas, bueno, hay una tesis de Jorge, pero también hay una tesis de maestría sobre la figura de Manuel María Buenaventura. Entonces, pero igual, por ejemplo, a mí me interesa ahora concentrarme solo en lo que tenía que ver con arte religioso, arte colonial, para identificar cuál era su colección en ese ámbito. Bueno, este es Manuel María Buenaventura. Hay varias fotografías, afortunadamente, pues no estarán en la mejor resolución porque son de la década de los 60, todo, pero analizando desde el punto de la historia visual podríamos empezar a identificar repertorios iconográficos, ¿no? Si había predilección por algunos. Bueno, esta es de la tesis de Jorge Rodríguez, que él sacó un inventario, de todas las fuentes que consultó, sacó un inventario preliminar de cosas que tenía el museo, porque el museo no existe, el museo se perdió. Lo que se trató de hacer Jorge es reconstruir las sociabilidades, los intereses que estaban detrás de la colección de Manuel María Buenaventura e identificó objetos en 1000 fuentes, digo yo, o sea, buscó en prensa, buscó en historia oral, la hija, el nieto, bueno, todos le fueron dando información de a poquito y logró hacer esta lista. Sin embargo, esta lista es corta, porque lo que él tenía, según los relatos, es demasiado, es mucho más que esto. Bueno, otra de las cosas que me interesa mucho es para la investigación lo que tiene que ver con las haciendas. Entonces, las haciendas tenían oratorio. Las haciendas tenían pinturas, tenían esculturas. A lo mejor hoy ya no tienen casi nada de eso, pero es posible con testamentos, con narraciones de estas del Cali Viejo, encontrar para poder reconstruir la importancia de las colecciones que albergaban. Entonces, por ejemplo, este tipo de oratorios, toda hacienda tenía una capilla y su capilla tenía oratorio. Muchas se deduce que pueden ser de escuela quiteña y era normal, porque estábamos ligados en Colonia y hasta el siglo XIX a traer más cosas de arte colonial de Ecuador que de la escuela santafereña, por ejemplo. Entonces, además, por Toro, en Bohío, estaba la línea divisoria administrativa de la audiencia de Quito y la audiencia de Santa Fe. Eso, hasta Bohío Redondo llegaba a la audiencia de Quito. Entonces, lo que encontremos en Toro y en todas estas haciendas, pues va a ser mucho más de la escuela quiteña o de Quito en general. Y las colecciones de comunidades religiosas que son otro tipo, pero cada vez nos damos cuenta que el Museo, por ejemplo, de Arte Religioso y Colonial La Merced, que fuimos a visitarlo nuevamente, voy cada semestre como 2 veces, resulta que fuimos y entonces uno dice, aquí solo hay cosas de arte religioso, pinturas, esculturas, platería, y nos saca Alejandro cilicios. Los cilicios son los instrumentos para autoflagelarse. Los tenía guardados. Entonces, digamos que son objetos de vida cotidiana, de una práctica, pero que pues igual están en comunidades y algún día pueden hacer parte de un museo, como lo es de los franciscanos. Entonces, las dos que nosotros tenemos, las más importantes, son los franciscanos, que hasta ahora es proyecto de museo, porque desde 1940 se habla de crear el museo. Tiene más obras que la Merced, que las Agustinas, tienen más obras, pero y mucho más variado la tipología, pero no se ha abierto el museo. Por celos, por falta de apoyo también, porque eso, bueno, 1000 cosas.
En todo caso, lo que sí es cierto, pues que las Agustinas Recoletas, misioneras Agustinas Recoletas, lograron en la década de los 70 abrir su museo, estuvo cerrado durante mucho tiempo, pero volvió a abrirse y ahora pues lo tenemos para como un centro de, no solo de como un museo para ir, sino un centro de investigación, o sea, desde la Universidad del Valle, la profe Carolina, la profe María Victoria Casas, y yo, no sé si otro, pero estamos trabajando con, hay tesis, y vamos continuamente, digamos, al museo. Entonces, yo participé en el inventario de los bienes muebles de la comunidad franciscana entre el 96 y el 98 y las cosas estaban distribuidas de una manera. No sé cómo estarán ahora, no dejan entrar ya, pero he encontrado fotografías de antes. Y estas fotografías podrían ayudar a identificar la museografía, cómo estaba esta disposición, que es otro de los estudios del coleccionismo. Este es otro tipo de coleccionismo, ¿no? Este tipo de, también en las comunidades religiosas hay coleccionismo, pero de otro tipo, quiero decir, fundamentalmente de cosas que tengan que ver pues con la religión, con la comunidad. Pero en el caso de los franciscanos, estas fotos son de ese inventario. Miren, tenemos tanto retratos de guardianes y frailes franciscanos como retratos de mecenas y de personajes importantes de la primera mitad del siglo XX. O sea que uno podría hacer una investigación sobre los mecenas de la comunidad franciscana de la primera mitad del siglo XX y aquí no traje los nombres, están en la parte de abajo, pero ahora está la ficha. Entonces, es más, este grupo tiene un nombre en la sala y dice algo así, mecenas de la comunidad franciscana. Y son retratos de muy buena factura, no sabemos si los mandaron a hacer ellos. Yo tengo la hipótesis de que no, de que el mismo mecenas regala la obra. O sea, no creo que la comunidad haya invertido en que le hagan un retrato a fulanito o a fulanita, sino que el fulanito por prestigio, bueno, yo colaboré, yo doné, entonces pues voy a estar ahí. Y miren, bueno, en los franciscanos sí están los cilicios, en una pared, están en una, no, esto es una, se me fue el nombre, pero bueno, tiene vidrio y ahí está. Hay vestimenta, hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, esto es un pañuelo, está la fotografía, un retrato que se le hizo no a María, a María original, sino a una mujer de Cali que representa a María y que está con una dedicatoria y estaban, pero ellas tienen eso. Y este retrato se ha difundido, si ustedes, en libros, en muchas, pero digamos que allí está como toda la leyenda y toda la dedicación. Y pues tenemos mobiliario y tenemos muchas cosas. Y bueno, obras de arte religioso, pues repertorios de María, sobre todo en las diferentes advocaciones. Y pues el Museo de Arte Religioso, Colonial y Religioso La Merced, pues que abre sus puertas en la década de los 70, que tiene una, por ejemplo, en este caso, esta colección sí se puede estudiar. ¿Por qué? Porque podemos entrar al museo, a la biblioteca, y la vez que estuvimos hace 15 días nos sacaron los inventarios del 82, del 83, del 86, del 89, entonces tienen todos los inventarios, o sea, uno podría hacer el rastreo de la conformación de la colección y si varió en el tiempo. Y también se han encontrado documentos, por ejemplo, que se compró, si no estoy mal, el piano, ¿no? Cosas como que ayudarían, que no se ha hecho. O sea, si alguien quiere hacer una tesis, ahí está, que sería como el proceso de configuración y consolidación del museo. Y están los documentos, más la prensa, más la historia, los registros pues, que tienen desde la historia oral. Bueno, esta investigación pues está, mi llamado es que hay temas, a veces los estudiantes que buscan trabajo de grado no saben qué hacer. En este momento yo estoy planteando una investigación por ahí de
un poquito de más largo aliento, que es sobre el campo artístico en Cali. Y dentro del campo artístico cabría, por ejemplo, investigaciones sobre el coleccionismo de arte contemporáneo, el coleccionismo de otro tipo de cosas. O sea, la práctica del coleccionismo entraría, el mercado tendría que ver. Ahí, en el caso del coleccionismo, tenemos las fuentes, también tenemos los personajes, muchos vivos todavía. Entonces, sería muy pertinente y nos ayudaría la práctica del coleccionismo a entender dinámicas en lo cultural y en lo artístico, que nos falta también conocer de nuestro entorno muy cercano, que es la ciudad, la región, el suroccidente colombiano. Pasto tiene una cantidad de colecciones. Cartago, estuve mirando y hay unas colecciones muy, muy buenas, Buga, pero falta investigarlas. Bueno, eso era. Muchísimas gracias. Comentarios, preguntas. Creo que me pasé cantidades de tiempo. Bueno, felicitarte, no te pude ver otra vez en presentación el año pasado. Quería preguntarte de las colecciones que has revisado, Carmen, y de los catálogos, colecciones de Menage, todo lo que tiene que ver loza, platería, semiporcelana, porcelana, pues porque sabes que estoy investigando toda la parte de lo que son las excavaciones del hundimiento de la Avenida Colombia, Parque Central, Parque Río Cali, todo lo que sale pues de bienes arqueológicos con respecto a esto. Entonces, obviamente, sé que estas comunidades, pues obviamente guardan todo ese tipo de colecciones. Pues hasta ahora, bueno, los franciscanos es que está cerrado, ¿no? O sea, no, Sí. ese es el problema. Sí, no, sí. Y la colección de las hermanas tiene unas urnas, ¿no? ¿Tú has estado? Sí, hace mucho, pero no recuerdo si tienen colecciones de Menage. O sea, yo también vengo restando. Pequeñitas, sí. Pequeña. O sea, sí, habla con Alejandro y él sí, porque creo que en la biblioteca, en una vitrina, están, bueno, los franciscanos tienen la vajilla que en el Congreso Eucarístico, no sé qué, o que esa fue para esa ocasión, cosas como, y tienen una vitrina, y en el caso de Alejandro, pero no está en el museo, no son de museo. Eso. Ya, y las de Santiago Londoño también, y Sofi rastrearon algunas de colecciones de Menage. Santiago Sebastián no, solo arte. O sea, solo pintura, ni siquiera escultura. O sea, lo que hay en el libro de álbum es pintura. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Danilo. Me gustó la presentación suya, muy, muy ilustrativa. Yo me quisiera referir a la primera parte, cuando usted discute todo lo que tiene que ver con la metodología, pero principalmente por la perspectiva teórica, los autores que usted menciona ahí. Extrañé un poquito a una autora británica, Susan Peirce, y que tiene mucho que ver con la cuestión a propósito de imaginario, ¿no? Porque detrás de un imaginario hay una racionalidad, eso es lo que estaba trabajando yo. Y esta Susan Peirce construye la noción de racionalidad intelectual, que ella en sus primeros trabajos parte abordando la cuestión de la colección y ya luego la proyecta hacia la racionalidad intelectual que está en los museos, o sea, los curadores, directores, políticos. Hasta ahí yo le quería preguntar, a propósito de esa racionalidad, a propósito de esas sociabilidades que usted menciona muy bien ahí, que es un campo que tiene mucho por estudiar. Sociabilidades, cultura material, materialidades, o sea, es infinito. Entonces yo le quería preguntar si usted ha proyectado ya quizás a otro trabajo, después de ese trabajo de 2 años y medio, de 2 años que está realizando, que quiere realizar, si ha pensado en estudiar justamente las redes de sociabilidad. ¿Por qué? Porque el imaginario de una época se construye a partir de las distintas mentes que coexisten ahí con las cartas que se intercambian, etc. Yo creo que construir una base de datos prosopográfica a propósito de esa sociabilidad realmente podría abrir un universo importante para la cuestión de la práctica coleccionista. Esa era mi pregunta, si ya ha ido construyendo a partir de su investigación, siendo sistemática en una base de datos.
Bueno, Gracias. muy bien por la autora, la tengo presente, pero digamos para este capítulo, la verdad, no la cité. En el caso de Sofía Arboleda, estoy rastreando su vida. Entonces encuentro que estudió en el conservatorio aquí en Cali, luego se fue a Estados Unidos y estaba en contacto con Santiago Sebastián, historiadores del arte españoles, estaba en contacto con Teresa Gisbert en Bolivia, que es historiadora del arte y coleccionista. Entonces allí empezaría yo a tener una hipótesis sobre las posibles redes de conocimiento que pudieron influir en que le fuera fácil adquirir obras, porque yo estuve en su casa y era desde que uno entraba, las gradas, las habitaciones, la cocina, por todo lado había obras y sobre todo de arte colonial y de muchas escuelas. Entonces, claro, tenía una red de contactos con museos, historiadores del arte y coleccionistas que le permitían estar al tanto del mercado del arte, de los gustos, de las predilecciones, de los artistas que estaban, de las escuelas sobre todo. Entonces, por ejemplo, ya tenía mucha escuela quiteña, pero también tenía de la escuela de Potosí, también tenía, porque precisamente yo pienso que por Teresa Gisbert, por esa cercanía con ella y sus viajes. Y claro, igual para los de España, no era mi objetivo, eso solo fue un capítulo, pero si uno podría seguir y lo más seguro, bueno, tú apuntas a algo que creo que en tu tesis lo manejas, que es, estas personas son cosmopolitas, característica número 1, es decir, la nobleza española, la nueva burguesía, pasaba temporadas en Francia, en Londres, visitaba museos, participaba de estas exposiciones de arte retrospectivo, entonces hacían contactos. ¿Qué es lo que pasa con los museos igual en siglo XIX? Estos directores de museos o cómo consiguen sus objetos es a través de estas redes. Sí, Danilo, pues en eso estoy, pero si por lo menos de Sofía Arboleda estoy armando esa red. Pero está la familia Eder, están los Caicedo, hay más. El mismo Manuel María Buenaventura, bueno, la tesis de Juan Carlos Chávez, si no estoy mal, es sobre de maestría. Digamos, tocaría revisarla y leerla, porque ahí hablará más de la sociedad, aunque Jorge Rodríguez aborda en un apartado algo sobre las sociabilidades. Muy bien, gracias. Yo tengo una curiosidad, Carmen. A ver. Tú hablabas de la exposición de 1892 en Madrid y hablaste sobre el tercer piso, según tengo entendido, en donde estaba toda la presentación europea. Pero me quedé esperando la presentación americana. ¿Qué tenía para mostrar? Que tú hablaste sobre objetos prehispánicos, pero me imagino que de Cuba y de Puerto Rico, que es lo último que le queda, llevarán algunos objetos. No sé si haya participación de los países hispanoamericanos también. Listo. Como era solo un capítulo, pero la tesis aborda la participación de España en la exposición histórico-americana y en la histórico-europea. En la histórico-americana participaron los países, por ejemplo, Colombia con el Tesoro de los Quimayas y muchas más obras, pero el tesoro se quedó. Lo otro, gran parte viajó a Estados Unidos a la exposición colombina de 1893, también universal. Esos fueron los países, listo, eso es aparte. Pero España, como tenía colecciones arqueológicas, participó en la exposición histórico-americana, o sea, en ese piso, con salas. ¿A través de qué? Del Museo Arqueológico Nacional, porque el Museo Arqueológico Nacional tenía esas piezas. Entonces, las salas del Museo Arqueológico Nacional tenía en ese piso piezas arqueológicas de México, Colombia, y los demás salones eran, por ejemplo, Estados Unidos ocupó 5 salas, México ocupó 5 salas, Colombia 1, Perú en el centro de una sala. Digamos, hubo países con mucha representatividad y otros con… Entonces, aquí no hablé porque no son… Pero en otro estudio tengo un apartado sobre el coleccionismo de piezas arqueológicas en Colombia en siglo XIX, por ejemplo. Pero no está en la tesis, porque ahí solo me centré en España. Y España sí está en toda la exposición histórico-europea, que invitó a otros países y tampoco tuvo mucha acogida. Entonces participó Austria,
Portugal, pero Portugal estuvo ubicada en la histórico americana, pero es Europa, entonces, pero no tenemos, la mayor parte fue España, entonces no sería histórico europea, sino histórico española. Y además las piezas americanas en la construcción de imaginarios, la racionalidad, yo las concibo como piezas trofeo. O sea, para España las piezas arqueológicas a finales del siglo XIX que expuso en las exposiciones históricas adquieren la connotación de trofeo, porque las está mostrando como el fruto de su imperio. Por eso España se ha tardado tanto en hacer investigación histórica sobre nuestras piezas, porque han tenido connotaciones que nosotros no las hemos asumido, porque son nuestras. Entonces, allá como exótico, ¿no? Primero, exótica, fruto de la muestra de la idolatría, todo eso. Luego, como pieza exótica para museo. Luego, a finales del siglo XIX, es la constancia, el trofeo de que como imperio nosotros tenemos de nuestro pasado glorioso estos vestigios y estos testimonios. Y se proyectan como algo, a eso le llamo expectativa civilizacional, que quiere decir que ya no es la civilización, el proyecto evangelizador, sino civilizar, y por eso el hispanismo toma como pilares fundamentales la lengua, la religión, o sea, todo lo que tenga que ver con la escritura de una historia, un momento fundacional a partir de la conquista y el descubrimiento, se tienen que volver en los pilares de las nuevas naciones, las naciones americanas. Y ese pilar hace que en este momento de crisis refuerce los lazos que quiere restablecer con esas antiguas colonias, pero proyectándose también como para civilizar, pero en otros contextos, de otra manera. Sí, es interesante lo que usted dice, profe, sobre ese proceso de ese proceso civilizatorio, porque todas estas figuras, los coleccionistas, los museos, las exposiciones, hacen parte de todo lo que yo llamo son esos gestos museográficos, porque asumo que todos nuestros países son jóvenes repúblicas, entonces en el escenario internacional de las naciones, todo gesto, así como en los modos, todo gesto se premia como buen gusto, y los no gestos como barbaridades, las exposiciones, los coleccionismos de antigüedad, de la creación de un museo, las ciencias naturales, la arqueología, hacen parte de todos esos gestos que sitúan a nuestros jóvenes países a la altura más o menos de la metrópoli. Entonces, es interesante cómo van actuando, no son gestos independientes, están todos amarrados dentro de unas grandes ruedas internacionales de realización de este tipo de cuestiones. Si uno ve, hay un texto que está en internet, profe, que es editado por una Marta algo, que se llama algo así, las exposiciones en los márgenes. Entonces ella lo que estudia son exposiciones, ella sitúa como márgenes a Alemania, por ejemplo, Australia, Japón, ¿no? Entonces ella estudia todo ese tipo de gestos, pero a pequeña escala, porque estamos acostumbrados a ver a las exposiciones universales, a las mundiales, como si fueran grandes hitos, pero no, en nuestros países también tenemos lo que yo digo, esfuerzos museográficos en la medida de nuestras posibilidades. Algunos dicen que son pequeños universos, ¿no? Los que hacemos nosotros. Y son, ya con esto termino, es exactamente lo que usted está planteando acá, pero a escala ya más sencilla, más humilde, diría yo. No, Danilo, y precisamente yo creo que después de haber estudiado algo de España y todo eso, ahora tengo ganas de concentrarme en lo más cercano. Y revisando la presa para el campo artístico, he encontrado exposiciones, como tú dices, pequeñas, que en el Salón Moderno
que expone julio, abril y yo no sé quién y no sé cuándo, que Omar Rayo. Entonces se puede registrar pequeñas iniciativas, pero es que como que no hemos tenido en cuenta que Cali sí tiene una tradición, solo que no la hemos estudiado. Y uno de los intereses de la investigación a mediano plazo es esa, el campo artístico en Cali en esa primera mitad. Y ya he ido identificando cosas y es riquísimo, o sea, tiene muchas cosas que tal vez no traspasaron, como tú dices, la noticia local, ¿no? Pero es que localmente eso es muy importante. Y ayudó a construir y a consolidar, por ejemplo, el Conservatorio Bellas Artes, el IPC, todas esas instituciones. Y el mercado también. Y en los congresos eucarísticos y todo eso siempre había una exposición también. Entonces todo eso, bueno, esperemos que nos rinda y en 2 años tener algunos resultados. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Profesora Carmen Cecilia, muchas gracias. Damos cierre entonces a la primera presentación presencial de la nueva Cátedra Germán Colmenares. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a los demás por la asistencia. Aprovecho la ocasión para invitarlos a la siguiente sesión, que será el 9 de julio, y la presentación será desde París con Citlali Domínguez. Y luego tenemos a final de julio, sábado, pero por los horarios de Francia y Colombia, entonces decidimos que fuera el sábado. Y posteriormente, a final del mes de julio, Wilson Ferney Jiménez hará su presentación también. Entonces los esperamos en las próximas sesiones. Muchas gracias.